Buenos días, ¿me llegan a escuchar? Ok, bien. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Antes que nada, mi nombre es Rubén Tapia Orihuela, médico de salud Senate. Hoy vamos a tocar el tema de cardiopatías congénitas. No nos vamos a ir tanto a un enfoque de tratamiento o un enfoque fisiopatológico, más voy a incidir en la situación actual del Perú y en la identificación precoz de estas enfermedades que son de interés público. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos a Giovanni Lanfranco en el siglo XVII, que nos ilustra, a él le encantaba ilustrar figuras anatómicas en base a personas de su entorno. Entonces, no sé si podemos ver aquí abajo a la izquierda, vemos a un niño aparentemente con un síndrome hematoso. Es por eso que lo llama Dropsical Child, que quiere decir un niño con hidrops, edematoso. Entonces, aquí mayormente se veía en ese tiempo, son pinturas del siglo XVII donde ya existía algún indicio de enfermedades congénitas. En este caso, el niño que probablemente haya desarrollado un síndrome de Eisenberger. Entonces, a partir de una cardiopatía congénita que pudo haber afectado el curso de su vida. Muy bien. Entonces, em, vamos a tener aquí, primero, señalar que alrededor de 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos en el mundo nacen con cardiopatías congénitas, ya sea cianótica o cianótica. Entonces, esto hace alrededor del 0,8 a 1% de incidencia anual en el mundo con enfermedades de cardiopatías congénitas. Ahora, a nivel mundial, tenemos que de todas las anomalías congénitas que existen en el mundo, el 17% corresponden a las cardiopatías congénitas. Eh, y el 90% de estas, mayormente en países de bajos recursos, por ejemplo, está incluido el Perú, más del 90% no tienen un acceso, sobre todo precoz, a la atención de la enfermedad. Ahora, también tenemos un 30% de mortalidad por cardiopatías congénitas, en especial las cianóticas, en el primer año de vida de los pacientes. Ahora, en Latinoamérica es un caso también muy particular porque se compara a nivel de África, de sudeste de Asia, por ser la tercera causa de mortalidad neonatal. Igualmente, el 58% no reciben ningún tratamiento, ni siquiera alguna cirugía correctiva, alguna cirugía paliativa, principalmente en países como Brasil, Argentina, Bolivia, Perú también está incluido en países que no tienen un acceso a una atención y un manejo oportuno de estas enfermedades. Y bueno, en Perú, más o menos calculando que hay un promedio de 600.000 nacidos vivos, entonces por año tenemos como una cifra relativa de 6.000 nacidos vivos con cardiopatías congénitas, a partir de esos 600.000. Entonces, de estos 6.000 nacidos vivos por año, en Perú tenemos que un tercio de ellos hace cardiopatías congénitas graves, o tiene, o ya nace con una cardiopatía congénita grave. Y esto se suma a la mortalidad. La mortalidad en el Perú, a diferencia de otros países que tienen acceso a una atención buena o a una atención oportuna de manejo de cardiopatías congénitas, la mortalidad, por ejemplo, en países que tienen acceso es alrededor del 3,6%, mientras que en el Perú la mortalidad asciende a 17% alrededor hasta el año 2017 que se hicieron los estudios. Entonces es de importancia señalar que actualmente las cardiopatías congénitas constituyen un problema de salud pública, porque estamos hablando de tasas de mortalidad que han permanecido, si bien es cierto, incrementando, últimamente ya controladas, pero aún existe una alta tasa de mortalidad en niños con cardiopatías congénitas. Veamos la situación en el mapa, un reflejo del mapa de calor
en el Perú. Por ejemplo, tenemos que a nivel de Loreto, a nivel de Huancavelica, Arequipa, Moquegua, Tacna, hay una alta incidencia de mortalidad en cardiopatía congénitas, ¿ya? Entonces, incluso Lambayeque también, son áreas que merecen una atención, digamos, una atención de las autoridades, de los políticos para que se incremente la atención de centros de diagnóstico oportuno y, ¿por qué no?, de centros quirúrgicos. Se habla incluso que debería haber un centro quirúrgico por cada 1.000.000 de habitantes. En el Perú tenemos alrededor de 36 millones de habitantes, pero solo tenemos 8 centros quirúrgicos a nivel nacional. Entonces, estamos en un déficit también de centros quirúrgicos para la corrección de estas cardiopatías. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les señalaba, se han hecho estudios. Este es un estudio reciente, del 2022. Se ha visto la comparación, por ejemplo, en pacientes menores a 18 años, en pacientes mayores a 18 años. Entonces, los pacientes menores a 18 años todavía existe una tasa de mortalidad, mientras los menores a 18 años hay un cierto incremento en la mortalidad a través de los años, como pueden ver en la línea azul, que son los pacientes menores a 18 años. Igualmente, si comparamos pacientes que viven en altura mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar o menos a 2.500 metros. Entonces, vamos a ver la diferencia que existe. En caso de los pacientes, por ejemplo, que viven en la costa, como Lima, que tiene más acceso a la atención de estas cardiopatías, o por ejemplo en provincia, en Huancavelica, Puno, donde la altura igualmente existe. ¿Ok? Entonces hay una similar tasa de mortalidad en ambas grupos de comparación a nivel de altitud. Y a nivel de ciudad de origen, por ejemplo, podemos ver aquí que los pacientes que viven afuera de Lima presentan una cierta discreta mayor tasa de mortalidad en comparación a los pacientes que viven en Lima. Ahora, se hizo también un estudio, bueno, esto es una tesis, donde se vio que el mayor porcentaje, mayor prevalencia de enfermedades congénitas en el Perú, sobre todo en pacientes que son menores a 18 años y que viven en una altura más de 2.260 metros. Bueno, se vio que cuadra relativamente con estadísticas a nivel mundial. El CIB, que está encabezando la lista de prevalencia, ductor persistente arterioso, un CIA, comunicación intraauricular, una estenosis pulmonar, que va en, digamos, una prevalencia que son similares a las prevalencias a nivel mundial. Y las demás que felizmente más complicadas o más severas, no hay tanta prevalencia, pero constituye, digamos, parte de la data de mortalidad que existe en el Perú también. Ahora, si vamos a la definición, generalmente una cardiopatía congénita, acá se estableció que Mitchell en el año 71 establece un concepto que es una malformación o anomalía estructural a nivel del corazón o de los grandes vasos a nivel intracardíaco o intratorácico, que tiene alguna o una real significancia funcional para la persona. Debemos recordar que, que el inicio del momento una persona llega a tener una cardiopatía es alrededor de la semana 3, entre la semana 3 y la semana 10 de gestación, ¿ya? En caso aquí, por ejemplo, la semana 3, 6, 10 son las semanas claves donde se va a desarrollar cardiopatías congénitas en pacientes, bueno, en edad fetal. Ahora, tenemos factores de riesgo. Importante señalar que el origen de las enfermedades congénitas es multifactorial. Entonces, acá tenemos algunos de los factores, pero se pueden entrelazar entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos la prematuridad, que alcanza un odds ratio de 2.4, infecciones en intraútero, como la rubiola, que por ejemplo está asociado a ductos arteriosos persistentes. O también tenemos aquí factores maternos, pacientes que hacen preeclampsia, pacientes que tienen fenilcetonuria,
incluso enfermedades prevalentes en el Perú como diabetes mellitus, tiene 4 veces más de riesgo en que el hijo salga con alguna enfermedad congénita cianótica, en especial los que son de comunicación interventricular, interauricular, por ejemplo, ¿no? Bueno, pacientes con hipertensión, obesidad, trastorno de tiroides, también hay una alta, un mayor OR a nivel de enfermedades de tejido conectivo, como la enfermedad mixta, por ejemplo, de tejido conectivo. Por ejemplo, epilepsia, trastornos del ánimo, en pacientes sobre todo que están expuestos a medicación, hay algún riesgo que desarrolle enfermedades congénitas. Igualmente, la edad importa mucho a nivel gestacional. Si la mamá tiene más de 40 años, ya hay un riesgo también de que su hijo nazca con cardiopatías, incluso predisposición o factores externos como el alcohol, el tabaco también tienen que ver con un factor de riesgo. ¿Okay? Y bueno, medicaciones que están expuestos los pacientes en el embarazo, que pueden ser antihipertensivos, anticonvulsivantes, incluso AINES. Hay un riesgo variable en cada uno de ellos. Si nos vamos a, por ejemplo, pacientes que han tenido fecundación in vitro, también hay un cierto riesgo de que desarrollen enfermedades congénitas. Ahora, si es que un paciente, por ejemplo, el papá y el hijo, bueno, el papá tiene un situs inversus, ¿no? Un situs inversus, por ejemplo, totalis, donde el corazón está en el lado derecho, todos los órganos abdominales también están, por ejemplo, el hígado que debe estar en el lado derecho está en el lado izquierdo, a eso llamamos un situs inversus, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con esas anomalías congénitas, que se llama heterotaxia, tienen mayor cantidad de riesgo en desarrollar alguna cardiopatía congénita cianótica. ¿Okay? Y bueno, otras alteraciones a nivel genéticas, a nivel familiar, que pasa para que en un futuro el paciente crezca o tenga riesgo ya de desarrollar una cardiopatía congénita. ¿Okay? Entonces, para establecer un adecuado manejo y sobre todo una detección oportuna digamos, en localizaciones donde no tengan acceso oportuno a establecimientos de mayor complejidad. Por ejemplo, hablamos en Perú a nivel provincial, a nivel de Lambayeque, a nivel de Huancavelica, Puno, donde generalmente no hay especialistas. Solamente por decir, hay un cardiólogo o 2 cardiólogos, pero no hay cardiólogos pediatras, ¿no? Entonces, es importante que como médicos sepamos identificar, o como personal de salud también, tempranamente, y cómo mediante técnicas básicas y sencillas podemos identificar precozmente una cardiopatía congénita y derivarlo correspondientemente a un centro de mayor complejidad y que tenga una atención oportuna. Entonces, primero, generalmente esto no se realiza en países de bajos recursos económicos. Esto mayormente se da en países como Estados Unidos o Canadá, Australia, donde hay mayor inversión, ¿no? Y estudios en screening en pacientes con alto riesgo de cardiopatías congénitas. Tenemos que se puede realizar una ecocardio fetal entre la semana 18 y 22, es decir, en el segundo trimestre. Ahí podemos detectar la mayoría de cardiopatías congénitas porque ya se ve en esas semanas el desarrollo o no de esas enfermedades. Sin embargo, vamos a tener alguna dificultad en encontrar algunas cardiopatías como un tracto de salida normal. Por ejemplo, en caso, si estamos hablando de una tetralogía de Fallot, un ventrículo derecho doble salida, una transposición de grandes vasos, incluso por más técnicas sofisticadas que tengamos a nivel de ecocardiografía, va a ser muy difícil que diagnostiquemos una coartación de aorta, por ejemplo, a nivel prenatal. ¿Ya? Entonces es importante la parte de un screening prenatal. Esto esperemos lo tengamos algún día aquí en el Perú. Se hace en cierto tipo de lugares, pero no se hace de manera, digamos, a gran escala, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, si se detecta una cardiopatía tempranamente, podemos ver si el paciente puede tolerar
un parto vaginal o un parto por cesárea, y luego eso, ¿qué es lo que sigue, ¿no? Si es que puede proseguir una cirugía correctiva, una cirugía paliativa, según el lugar donde se encuentra el paciente. Ahora tenemos, y es lo que quiero hacer hincapié en esta exposición, de repente es una de las diapositivas más importantes de la exposición, es tener un screening, pero ya no podemos hacer la parte prenatal acá en el Perú, pero esto, algo postnatal, algo cuando el paciente ya nació, sí lo podemos hacer, y es algo muy sencillo de hacerlo y que prácticamente lo podemos hacer en cualquier establecimiento a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, este es un protocolo para detectar o para dar un screening en pacientes con cardiopatías congénitas críticas, que son los pacientes que nos van a interesar más, porque estos pacientes van a requerir una cirugía o un cateterismo para corregir su cardiopatía en el primer año de vida. Entonces, es muy importante esto porque si no hacemos un diagnóstico adecuado o si es que lo hacemos tardíamente, el paciente puede desarrollar complicaciones en ese lapso. Entonces, eso es lo que queremos evitar y finalmente, a largo plazo, disminuir las tasas de mortalidad. ¿Ok? Ahora, entonces vamos a tener que este screening se hace luego de las 24 horas de nacido, ¿ya? O lo podemos hacer también antes del alta del paciente cuando ya va a casa. Entonces, vamos a hacer el screening que corresponde en medir la saturación preductal, que quiere decir a nivel de mano derecha, y vamos a compararlo y vamos a tomar a la vez la saturación en cualquiera de los pies, ¿ya? La saturación. Entonces, por ejemplo, si tenemos una saturación que está menos de 90%, ya sea en la mano derecha o en cualquiera de los pies, en la primera hora, ok, nos sale, por decir, 82%. Volvemos a medir en la segunda hora y nos sigue saliendo igual. Y finalmente, tras otra hora, vamos a tener un diagnóstico positivo de una cardiopatía, o bueno, una alta probabilidad de cardiopatía congénita, ¿no? Y vamos a hacer la derivación correspondiente. Igualmente, si tenemos saturación entre 90 y 94%, vamos a repetir el screening en una hora. O si es que hay diferencia, digamos, tenemos en la mano derecha una saturación de 90% y en el pie izquierdo una saturación de 86%. Entonces ya ahí hay una indicación de que podría tratarse de una cardiopatía congénita. Igualmente repetimos el screening en una hora. A la otra hora volvemos a repetir y si persiste con esta saturación entre 90 y 94 o una diferencia de más de 3%, que sería mayor o igual a 4%, también da positivo para el screening. En cambio, bueno, si tenemos paciente con sospecha y le hacemos una saturación y está saturando 96, 97 en ambas manos, o en la mano derecha y en ambos pies, y la diferencia entre ambas es menor a 3%, entonces ya el diagnóstico o el screening sale negativo. ¿Ya? Este es un algoritmo muy importante que tenemos de tener en cuenta y que se debe difundir para un diagnóstico, un screening precoz de pacientes con cardiopatías congénitas. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos el diagnóstico. En caso de pacientes que inicien con síntomas, el examen físico es muy importante, ¿no? Si el paciente desarrolla cianosis, en qué momento desarrolla cianosis, si es digamos, si es subasal la cianosis o si desarrolla cianosis cuando llora, cuando come o cuando lacta, ¿no? Es importante saber eso. La pulsoximetría para ver en cuanto al screening que les comenté. Rayos X también es adecuado hacerlo para comparar si es que existe alguna diferencia entre cardiopatías congénitas, pero esto ya se puede hacer en un centro de mayor complejidad. Igualmente el test hiperoxia, que consiste en brindar 100% de oxígeno al recién nacido y luego de una hora medir la cantidad de presión arterial de oxígeno que existe en el paciente. Y bueno, finalmente una ecocardiografía que nos va a dar principalmente el diagnóstico final en el paciente. Por ejemplo, si comparamos, ¿no? Una transposición de grandes vasos con, a ver, vamos a compararle con un retorno anómalo a nivel de arterias pulmonares. Entonces, una transposición de grandes vasos generalmente va a tener un segundo ruido único. Porque mayormente el segundo ruido se compone de ruido aórtico y ruido pulmonar.
Entonces, a nivel de transposición de grandes vasos, hay un mayor flujo a nivel pulmonar y va a ser, digamos, el que predomine, ¿no? Y va a ser un único segundo ruido. Generalmente no vamos a tener un soplo en el corazón, pero sí vamos a tener que a nivel de radiografía hay un aumento de la fibra cardíaca o de flujo pulmonar, ¿no? Hay un aumento a nivel de helio pulmonar. Igualmente, a nivel de retorno anómalo en arterias pulmonares, vamos a tener que el segundo ruido está desdoblado, ¿no? Aquí sí vamos a tener un soplo a nivel sistólico. Igualmente la figura cardíaca va a estar incrementada, puede ser normal, y también vamos a tener un aumento de flujo a nivel pulmonar, que, por ejemplo, si comparamos con una tetralogía de Fallot, el flujo pulmonar va a estar disminuido, porque recordemos, y lo vamos a ver más adelante, que aquí existe un estrechamiento a nivel de la arteria, de la génesis de la arteria pulmonar, que impide el trayecto de salida a nivel del ventrículo derecho. Entonces, no va a haber suficiente irrigación y en la placa de rayos X vamos a ver una oligoemia, ¿no? Una disminución en el flujo pulmonar. Y también tenemos aquí la incidencia, que es una incidencia de las principales cardiopatías, que va de mayor a menor, siendo, según la data, predominan tetralogía de Fallot y una transposición de grandes vasos. ¿Okay? Entonces, es mayormente pacientes que vemos con síntomas, ¿no? En pacientes que no, digamos, es un poco más difícil, que no son tan ectoscópicamente que nos pueda sugerir algo. Por ejemplo, no hay cianosis, incluso puede haber pacientes que tienen cardiopatías, que son las cardiopatías acianóticas, que no tienen cianosis, incluso que no tienen soplo. Entonces, aquí tenemos que ser un poco más observador y más detallista y buscar ciertos tipos de signos que nos pueden orientar. Por ejemplo, vamos a tener una frecuencia cardíaca normal. Generalmente en cardiopatías está asociado a algún tipo de arritmia, también se puede ver. Una actividad precordial anormal, por ejemplo, en pacientes que desarrollan un CIB, va a tener aumento de cavidades a nivel izquierdo, luego a nivel cavidades a nivel derecho, entonces esto va a originar una actividad precordial. También, por ejemplo, en el caso de comunicación intraventricular, podemos tener un frémito a la palpación en el tórax, ¿no? Que está correlacionado al grado de obstrucción que existe a nivel de la comunicación. Un segundo ruido desdoblado anormal, que también puede estar presente. Hepatomegalia es un signo muy específico que nos puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, en pacientes con cianosis, con distia, con edemas incluso, a diferenciar con cardiopatías congénitas con causas respiratorias, por ejemplo, ¿no? Si ya vemos que hay una hepatomegalia, digamos, más de 5 centímetros en recién nacido, ya nos puede estar orientando a que hay algo congestivo, algo que está pasando en el paciente que no tiene que ver mucho con la parte pulmonar, sino más con el área cardíaca. ¿Okay? También una disminución de pulsos a nivel de miembros inferiores si es que estamos en sospecha de una coartación de aorta, por ejemplo, ¿no? Y otras anomalías extracardíacas que pueden estar asociados a síndromes hereditarios. ¿Okay? Entonces, en la clasificación tenemos que prácticamente hay muchas, bueno, hay relativamente varias clasificaciones en cómo eh, poner una cardiopatía, si es cianótica, pero esta fue una de las que más me gustó. Primero, una clasificación a nivel de shunts, ¿ya? Entonces, vamos a tener un shunt. Si tenemos izquierda a derecha, entonces, si el shunt va de izquierda a derecha, la sangre oxigenada se va a mezclar con la sangre, aquí tenemos, ¿no? La sangre oxigenada se va a mezclar con la sangre desoxigenada, entonces no va a haber, digamos, el paso o una bajada en el grado de oxigenación en la sangre y va a ser relativamente, entre comillas, bueno para el paciente porque no va a generar un grado de hipoxia, ¿ya?
en estas enfermedades tenemos la comunicación intraventricular, que corresponde mayormente a un 25-30% de todas las cardiopatías. También tenemos a la comunicación interauricular o la persistencia del ductus arterioso. Entonces, estas cardiopatías generalmente están asociadas, no están asociadas a cianosis, pero sí están asociadas a incremento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, a largo plazo, podemos tener complicaciones a pesar de que un paciente no desarrolle cianosis. ¿Ok? Entonces, hay que saber también reconocer la parte de las cardiopatías acianóticas, que son el shunt izquierda a derecha. En cambio, si tenemos ya un shunt de derecha a izquierda, la sangre desoxigenada se va a mezclar con la oxigenada y va a provocar un cuadro de hipoxemia en el paciente y provocar también una cianosis. ¿Ya? Tenemos en este caso la tetralogía de Fallot, por ejemplo, que es la más prevalente a nivel mundial, la transposición de grandes vasos, la persistencia de tronco arterioso, atresia tricuspilla, estenosis también, que son casos raros, pero que se puede ver. Y la otra clasificación es a nivel de obstrucción. Entonces, que mayormente es a nivel de válvulas o a nivel del callado aórtico. Por ejemplo, la coartación de aorta, aquí que sería por el isthmus de la aorta en el callado de la aorta. Puede haber estenosis aórtica, atresia aórtica, estenosis pulmonar, que conllevan a una obstrucción del tracto de salida. Entonces, va a haber generalmente hipoxia también en estos pacientes. ¿Okay? Ahora, para dar un ejemplo de todas ellas, creo que el ejemplo más visual y el más bonito para discutirlo y comentar un poco es la tetralogía de Fallot, ¿no? Siendo la cardiopatía congénita la más prevalente a nivel mundial. De hecho, 4 de 10.000 nacidos vivos nacen con cardiopatía con tetralogía de Fallot. Y esto está asociado también a síndromes como el síndrome de Down, como el síndrome de Alagille o el síndrome de George, ¿no? Donde se puede ver malformaciones a nivel del tracto de salida, tanto en el lado izquierdo y derecho. Entonces vamos a tener las características de esta tetralogía, obviamente que son 4. Entonces, la principal va a ser la hipertrofia de ventrículo derecho. De ahí también vamos a tener una comunicación interventricular, una aorta cabalgante mayormente a nivel septal, que va a estar la aorta cabalgante, y digamos el hallazgo más importante en la tetralogía de Fallot es la obstrucción de la salida de flujo del ventrículo derecho, que mayormente está relacionada a una estenosis pulmonar. Entonces, mientras más estenosado esté la arteria pulmonar en esta parte, mayor va a ser la clínica del paciente y mayor va a ser las complicaciones que pueda haber en el paciente. ¿Ya? Entonces, si tenemos aquí un tracto de salida que está obstruido, la sangre no va a pasar directamente por este tracto, sino se va a ir toda la sangre desoxigenada hacia la parte donde está la sangre oxigenada. Va a haber una mezcla y va a generar una hipoxemia. El lado izquierdo va a bombear la sangre, pero sangre mezclada oxigenada con desoxigenada y va a provocar toda la sintomatología en el paciente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente un niño que comienza a lactar o comienza a llorar, esas acciones van a incrementar la resistencia a nivel pulmonar y va a provocar que haga una crisis hipóxica, o lo que se conoce como el TT-Spells, en este tipo de pacientes y, bueno, provoque un cuadro de hipoxemia aguda en el paciente. Entonces, la fisiopatología rápidamente, como lo señalaba, depende del grado de obstrucción a nivel del ventrículo derecho, según la estenosis pulmonar, y puede ser incluso cianótico o acianótico, dependiendo de este grado de obstrucción. Mientras mayor sea el grado de obstrucción, más cianosis va a haber en el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que a nivel de aurícula derecha, llega la sangre, va al ventrículo derecho. En teoría debería ir hacia la arteria pulmonar, pero como hay una obstrucción a nivel de la válvula, o también puede haber a nivel subvalvular, hay una obstrucción de salida, toda la sangre va, o bueno, gran parte de la sangre va a irse hacia el ventrículo izquierdo, pero acá va a haber una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, y la sangre va a pasar a nivel sistémico
pero ya no de un grado de oxigenación alto, como si fuera un caso normal. ¿Okay? La clínica en el paciente con tetralogía de Fallot, como le decía, es ambivalente, dependiendo del grado de obstrucción. Si es que ya tenemos un paciente que le hacen, y esto se ve mucho en provincia, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tienen cardiopatías congénitas, pero no llegan a tiempo a que se les haga una cirugía paliativa o una cirugía correctiva. Entonces desarrollan lo que se conoce como dedos hipocráticos, dedos cepalidos de tambor o clave, ¿no? Entonces eso lo hacen hacia un estadio a largo plazo. También van a tener una tolerancia al ejercicio disminuida, se van a cansar mucho. El soplo va a variar, depende. Mientras más obstrucción haya en el paciente, el soplo va a ser menor. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. En una crisis hipóxica, por ejemplo, en un TET-SPELS, el soplo va a ser mucho menor que en comparación si un paciente está en reposo. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico de una tetralogía de Fallot puede ser, bueno, es principalmente clínico, pero lo corroboramos principalmente, por ejemplo, en este paciente con la figura clásica del corazón en bota en rayos X en un paciente con tetralogía de Fallot, ¿no? Una hipertrofia del ventrículo derecho que va a incrementar el tamaño de la figura cardíaca. Asimismo, no va a haber tanto flujo a nivel a nivel del hilio pulmonar, porque recordemos que hay una obstrucción a nivel del tracto de salida, a nivel del ventrículo derecho, y va a llegar menos sangre a nivel de arterias pulmonares. ¿Okay? El diagnóstico se puede hacer de forma prenatal también, esto sí se puede hacer, pero ya como le mencionaba, con una ecocardiografía en la semana 22, 18 y 22. Un ecocardiograma, obviamente, que nos va a permitir señalar qué estructuras están afectadas en el corazón y corroborar el diagnóstico. Y una cateterización a nivel de lado izquierdo o derecho para medir básicamente presiones a nivel de auricular derecho, auricular izquierdo y de ventrículos, para ver en qué grado está expuesto el paciente o qué riesgo tiene de desarrollar una hipertensión pulmonar a largo plazo. Entonces, el tratamiento, si tenemos un paciente con una crisis hipóxica en un paciente, inicialmente se debería dar Inderal, que es el propanolol, 1 a 2 miligramos por kilo para prevenir crisis. Bueno, esto ya es un manejo en realidad a nivel de centros de, digamos, de atención ya más altos, más complejos, ¿ok? Pero recordar siempre que el paciente esté bien hidratado y que no esté expuesto a cuadros de hipoglicemia. Eso complican la enfermedad, las cardiopatías congénitas en los pacientes. Generalmente mantener un hematocrito entre 45 y 65, porque pacientes con anemia tienden a desarrollar más crisis de hipoxia y es más severo el cuadro que hacen. El squatting, que es la posición de cuclillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hace aquí es aumentar la resistencia arterial sistémica. Entonces, al aumentar acá lo vamos a ver más, más fijo, al aumentar la resistencia arterial periférica, entonces va a haber, digamos, una mayor resistencia en esta parte y no va a permitir que la sangre del ventrículo derecho vaya hacia el ventrículo izquierdo, sino aquí va a haber una mayor presión y va a haber un shunt de izquierda a derecha, entonces ya no se establecería o ya se apaciguaría el grado de shunt que hay en ese momento en el paciente cuando está en crisis hipóxica. Básicamente, revertir el shunt de izquierda a derecha, eso es lo que hace poner a un paciente en posición de cuclillas. Nos aumenta la resistencia vascular sistémica, permitiendo esa reversión del shunt. ¿Okay? También es bueno que el paciente tenga una dieta alta en calorías, que esté lo suficientemente controlado en los valores de hemoglobina en el paciente. Obviamente evitar cualquier cuadro de deshidratación en el paciente, porque este es un cuadro muy recurrente o muy común en recién nacidos que puede provocar un cuadro de hipoxia. ¿Okay? Y bueno, profilaxis de endocarditis infecciosa según la cardiopatía que tenga el paciente.
El tratamiento quirúrgico, obviamente no voy a andar mucho en este tema, ya que tiene que ver con un manejo ya complejo y avanzado, pero lo que sucede en la tetrarquía Fallot, como les comenté, hay una comunicación entre ambos ventrículos, hay una estenosis a nivel del tracto de salida ventrículo derecho, la aorta que está cabalgando y la hipertrofia ventricular. Entonces, inicialmente, si es que no tenemos un acceso a una cirugía correctiva, que sí sucede en países con altos recursos económicos. Por ejemplo, aquí en el Perú lo que se hace inicialmente es tener una cirugía paliativa, que es el Blaylock Taussig Shunt, que es la primera, digamos, cirugía paliativa que se hace para incrementar el flujo a nivel pulmonar y esto, bueno, a través de la arteria aorta hacia las arterias pulmonares para incrementar la oxigenación a nivel pulmonar. ¿Ok? Y a nivel de la reparación quirúrgica, ya la cirugía correctiva, que tiene que ver con básicamente colocar o ampliar el tracto de salida a nivel ventrículo derecho, que es el principal eje por el que la tetrarquía de Fallot lleva a ser muy sintomático y lleva a las complicaciones. Y bueno, también colocar a nivel del CIB un parche que puede ser incluso a nivel por cateterismo para corregir el defecto de la comunicación y también una resección a nivel de la hipertrofia del músculo del ventrículo derecho. ¿Okay? Estas son las cirugías. Primero se recomienda que sean a nivel eh, menor a un año, se debería ya hacer la cirugía correctiva. Mientras más tiempo pasa en caso de las cirugías, sobre todo la correctiva, hay mayor grado de complicación y mayor mortalidad a largo plazo en esos pacientes. Por eso es importante la detección temprana y la derivación del caso de los pacientes hacia un centro de mayor complejidad, obviamente una vez detectándolos a tiempo. Entonces, tenemos que un paciente, por ejemplo, asintomático, ¿no? Que son los casos leves, por decir, de tetrarquía de Fallot, pueden tolerar hasta 6 meses a un año. Pero si ya tenemos pacientes que hacen crisis hipóxicas recurrentes, que a pesar de la medicación no mejora, necesita al menos una cirugía paliativa, como la de Blay-Taussig, ¿ok? Y si permanece igual con la crisis y ya mejora, al menos con tratamiento, igual no se debe de esperar a los 2 años. Generalmente se debe corregir menor a un año de edad todas las anomalías a nivel de la tetrarquía de Fallot para que haya un buen pronóstico en ese paciente. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un caso clínico. A ver si, bueno, yo lo voy a leer y me pueden decir la respuesta, o bien sea por el audio o bien por el chat, no hay problema. ¿Okay? Entonces, tenemos un varón de 29 años con antecedente de tetrarquía de Fallot. Pero este paciente tiene una corrección tardía. Tuvo a los 10 años todavía, cuando se debería haber hecho máximo al 1 o 2 años de edad. Sin embargo, tuvo 2 paliativas a los 4 meses y 8 años. Ingresa a emergencia a un hospital público con una historia progresiva de 4 meses. El paciente tenía palpitaciones, cefalea intensa, una disnea que no le dejaba hacer sus actividades normales, que era moderados esfuerzos, sudoración persistente, que era algo nuevo para él también. Y el examen físico vimos que había una cianosis periférica, había claving, había hepatomegalia, había edema de miembros inferiores, soplos multifocales y una distensión abdominal junto con regurgitación yugular. Y también hay un reflejo hepatoyugular. ¿Okay? Entonces, ¿ante qué diagnóstico inicialmente estamos aquí? No sé si pueden responderlo en el chat. Yo creo que inicialmente estamos ante un cuadro agudo o crónico, o algo crónico que se ha revisado también, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, vamos a tener
que se trata inicialmente de una ICC descompensada. ¿Ya? Básicamente este paciente está congestivo, pero también queremos averiguar qué es lo que ha descompensado, ¿no? Esa ICC. ¿Qué causas podría ser? Porque hay pacientes que tienen ICC, las causas pueden ser muchas. Entonces, ¿cuál de ellas ustedes creen que sea en este paciente, ¿no? Que tiene un antecedente de tetrarquía de Fallot y que fue corregido tardíamente su cardiopatía? ¿Qué etiología debemos de tener en mente ante este tipo de pacientes, ¿no? Principalmente. Podría ser una arritmia cardíaca, pacientes tienden a estorrear, por ejemplo, ¿no? Por la hipertrofia del ventrículo derecho, por el aumento de las cavidades, la dilatación provoca alteración a nivel de las conducciones eléctricas del corazón. Entonces pueden provocar un tipo de arritmia cardíaca también. Incluso muerte súbita en estos pacientes. Embolismo pulmonar también puede ser. Sí, en pacientes tienden a desarrollar hipercoagulabilidad. Emergencia hipertensiva es otra causa, si el paciente tiene un antecedente que es hipertenso. Infecciones. Entonces, en este caso, todas las causas anteriores debemos descartar inicialmente en estos pacientes con cardiopatías congénitas ante un cuadro de ICC descompensada. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, este paciente, que son fotos reales del paciente, que desarrolló a largo plazo. Vemos aquí el claving y una cianosis moderada a nivel periférico, ¿no? Igualmente, el paciente tuvo, como le comentaba, su antecedente de cirugía paliativa y correctivas. Aquí está la cicatriz. También era portador de marcapaso ante el cuadro de arritmias y ante las complicaciones tardías que tuvo. Se le colocó el marcapaso. Y bueno, vemos aquí también, ¿no? La distensión abdominal, la circulación colateral que había, ya el paciente estaba prácticamente haciendo un cuadro de cirrosis, ¿no? En este caso, un cuadro de cirrosis cardíaca, que hace una descompensación a nivel circulatorio y que provoca todo el cuadro florido del paciente. Se le sacó un rayos X y también se vio algo llamativo, ¿no? No sé si ustedes pueden verlo por aquí. ¿Qué es lo que llamamos aquí? Podría ser una electrocardia o un situs inversus totalis, ¿no? Entonces, vamos a ver inicialmente lo que nos llama la atención, ¿no? Que el corazón está en una forma de espejo hacia el lado derecho, ¿no? Entonces tenemos que la aurícula izquierda la aurícula derecha está por aquí, el ventrículo izquierdo por acá. Estamos en un caso inicialmente de electrocardia, ¿no? Pero también podemos ver que digamos, la cúpula gástrica se encuentra en el lado derecho y que la parte izquierda está, que correspondería, ¿no? al hígado, inicialmente en la parte del rayos X. Se le tomó al paciente una tomografía y se corroboró que había un situs inversus totalis. Entonces, el vaso, que debería estar en el lado izquierdo, estaba en el lado derecho, igualmente con la parte del estómago, ¿no? Que debería estar en el lado izquierdo, al menos la parte del fondo gástrico. Y bueno, la parte del hígado, que como ustedes ven, está prácticamente con cambios de un hígado congestivo, o que, digamos, a largo plazo, una hepatopatía congestiva o cirrosis cardíaca. ¿Ok? Pero incidentalmente en esta parte se encontró una masa a nivel de la glándula suprarrenal derecha. ¿Ok? Aquí podemos ver la masa en la tomografía que se le hizo al paciente. Una masa más o menos de 5 por 3 por 4 centímetros. Y bueno, acá el marcapaso que hace una figura de como un resplandor, ¿no? Un, un sesgo a nivel de la tomografía. Entonces, este caso lo publicamos esto me acuerdo que lo publiqué cuando estaba en cuarto quinto año de medicina, lo vimos en el hospital OAESA, y fue un caso muy bonito, ¿no? Pero que nos enseñó cómo un paciente con una cardiopatía congénita puede llegar a hacer complicaciones tardías.
Y finalmente, en este caso, encontramos que esta tumoración, medimos metanefrinas y corresponderían a un fecromocitoma, ¿ya? Y fue la causa de la descompensación en este paciente para que su insuficiencia cardíaca de base que tenía se descompense, ¿no? El paciente no recibió su cirugía correctiva a tiempo, a los 10 años, fue muy tardío y ya había iniciado un cuadro ya de hipertensión pulmonar y todas las complicaciones que tuvo al final. ¿Ok? Que esto fue uno de los primeros, es el primer caso a nivel mundial que se encuentran estas dos patologías junto con sitios inversos totales. Y que, bueno, hay estudios que relacionan cardiopatías congénitas con incidencia en tumores neuroendocrinos, ¿no? Con fibrocarcinoma, pero ya eso es un tema aparte. Ahora, en Perú se hace muchas misiones médicas. Sin embargo, son pocas las que se hacen para cardiopatías congénitas, pero las que se hacen al menos tienen un fuerte impacto en la población. Por ejemplo, esta misión médica de Corazones con Esperanza, comandado por el doctor Chacalejos, viene anualmente y opera a niños, en este caso de Minsa, que esto lo hacen en el Hospital 12 de Mayo y también me parece que también lo hacen en hospitales de Arequipa. eh, sobre todo a pacientes que no tienen acceso o un acceso oportuno a cardiopatías congénitas, que son de las zonas mucho más alejadas del Perú, de las zonas Huancavelica, de Puno, y que tienen un cierto tipo de cantidad de pacientes y proveen cirugías a este tipo de pacientes necesitados. No tuve la oportunidad aquí de estar de voluntario, esto fue en la época cuando estaba en San Marcos, hace unos 7 años más o menos, haciendo voluntariado en la asociación. Y también tenemos actualmente una asociación que lo conocí recientemente, que es una asociación muy organizada y muy cohesionada. La organización está muy desarrollada en el caso de los papás. Se han juntado papás de pacientes que han tenido de niños con cardiopatías congénitas y han formado una asociación, ¿no? Mira, mira qué bonito. Y están, digamos, incrementando los lazos con todas las familias de pacientes que tengan cardiopatías congénitas, no solamente para darse o pasarse información acerca del tratamiento, todo, sino para formar, digamos, un grupo de bienestar finalmente, porque estas cardiopatías congénitas provocan una carga social también en la familia y para liberar toda la situación de estrés, de problemas en la familia, pues esta asociación es una de las principales que se han creado. De hecho, fue uno de el primer camping que hicieron a nivel, digamos, de la asociación, donde convocaron, ¿no? A los niños, a los papás con cardiopatías congénitas, y fue un día, por ejemplo, en el que los niños aprendieron a surfear, ¿no? Los pacientes de aquí son pacientes con cardiopatías congénitas, algunos operados, algunos en la espera de su cirugía, pero pasaron un buen rato y que la actividad física para ellos inicialmente era como un temor, pero mediante este camping, mediante hacer este tipo de actividades, encontraron que no, que ellos no podían tener limitaciones, obviamente con el cuidado de siempre, ¿no? Pero no debe haber mucha limitación en desarrollar actividades al aire libre que no sean o que no dañen su salud. Esta fue y es un gran ejemplo y de hecho felicito a toda la Asociación de Padres de Niños con Cardiopatías. La asociación es Amigos de Corazón. Muy bien, y entonces sería todo y acabo con esta foto donde los niños con cardiopatías que están aprendiendo a surfear, ¿no? De hecho, muchos de ellos ya están como los próximos surfeadores y competentes a nivel mundial. Y uno de ellos, uno de los profesores, incluso era un paciente que tuvo cardiopatías congénitas y que actualmente ya hace surf a nivel, digamos, profesional, ¿no? Es algo muy importante a recalcar y promover, sobre todo en este tipo de contexto que vivimos. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estoy eh, aquí escuchando, bueno, leyendo si tienen alguna consulta.
Igual si conocen a, no sé, a familia, a pacientes, a un conocido que tenga a alguien en su familia con una cardiopatía congénita, sobre todo niños, ¿no? Pueden contactar ahí a la Asociación Amigos de Corazón que se encuentra en Facebook, creo que también está en Instagram, para que sean parte de la asociación y bueno, y cada día siga creciendo, porque esta asociación está a nivel nacional, no solamente en Lima, no está, digamos, captando para hacer mucho más grande la asociación. Eh, s- Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, si no, creo que ya eso sería todo. Am, Muy bien. Entonces, eso fue todo y muchas gracias a ustedes por ser parte. Como le digo, siempre incentiven esta parte de cardiopatías congénitas porque es un tema que no, de interés público, que generalmente no le dan la suficiente importancia al tema y de hecho es algo que sucede en el Perú y que aún no se hace nada. Son pocas las personas que están promoviendo temas de investigación, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, la doctora Katia Bravo, que está haciendo que ya hizo su especialidad en cardiopatías congénitas, ella ahorita está abocada, ¿no?, en estudiar un tamizaje en pacientes con cardiopatías congénitas, pero también tiene que haber un cambio a nivel de sector público, ¿no? De sector político, para que todo esto sea en o tenga un buen producto finalmente para los pacientes. Muy bien, listo, eso sería todo. Muchas gracias.